Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y hoy vamos a estar mucho mejor porque tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo Luis, Luis es doctor en educación, es musicólogo, además es filósofo y estamos en vías al desarrollo de un playlist nada más y nada menos que de filosofía de la música. Esto es un área del conocimiento que regularmente no se habla, probablemente puede sonar muy críptico el tema de la epistemología, la nociología, quizás un poco más cercano a la estética, quizás la filosofía política nos llame un poco la atención. Digamos, hay ciertas áreas de la filosofía que son más cercanas, pero la filosofía de la música es algo eh, como misterioso. Nos vamos a meter hoy en un mundo que solo lo podemos hablar con Luis Segura, que vamos a meternos con profundidad, vamos a hacer bastante contenido, vamos a tener clips de este contenido, así que no te lo puedes perder y tienes que estar absolutamente pendiente. Incluso he hablado con Luis para poder hacer otros contenidos aparte del de filosofía de la música. Estamos muy contentos hoy de tener a Luis Segura con nosotros, así que Luis, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Hola, un gran saludo a todas las personas que nos están compartiendo en este importante espacio. Felicitarte, Marcos, por tu canal, por tu trabajo. Ahí lo he estado siguiendo y me parece espectacular. Y en verdad un gran placer estar aquí compartiendo y bueno, manos a la obra. Muchísimas gracias, Luis. Quiero darle mi agradecimiento a mis Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Si quieres colaborar con este canal y con el contenido que hago, puedes ingresar a mi Patreon y colaborar desde $1, $2, $3 en adelante. Mi Patreon está abierto al público, no hay contenido por pago, así que cualquier persona puede ingresar a mi Patreon y también ver mi contenido. Así me ayudas a seguir creando filosofía. Quiero también invitarte a que vayas a la descripción, al comentario fijado, no solo para que veas mi canal de WhatsApp y mi canal de Telegram, que de hecho el canal de Telegram es el canal más grande de contenido filosófico en Telegram. Te invito a que puedas ir para allá y donde estoy colgando no solamente mi contenido, sino que también recomiendo lecturas, ahí tengo libros, contenido de arte, contenido cultural, para que también te pasees por allá y disfrutes del contenido. Quiero decirte también que puedes encontrar en la descripción y en el comentario cómo conocer y localizar al profesor Sergio Delgado, que nos ha acompañado el día de hoy en la introducción de la filosofía a la música. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Comenzando con la primera pregunta, Luis, evidentemente si nos vamos a meter en la filosofía de la música y que probablemente muchos de nuestros seguidores será la primera vez que escuchen esto, ¿qué es la filosofía de la música y cuáles son las áreas de investigación que tiene esta área de la filosofía? Bueno, fundamental pregunta. Yo le huyo bastante a las definiciones y como filósofo muchísimas veces nos preguntan qué es la filosofía. Claro. Una pregunta, bueno, nos podemos graduar hasta de doctorado en filosofía y sigue costando responderla, ¿verdad? Y yo siempre la respondo observando, mencionando que ha estudiado la filosofía en diferentes épocas, porque no es lo mismo lo que representa para nosotros hoy la filosofía que lo que representaba 400 años antes de Cristo, 1000 años después de Cristo. Y lo mismo sucede con la filosofía de la música. Entonces, podríamos intentar buscar una definición, pero yo creo que es más sencillo llegar a ella entendiendo qué estudia la filosofía de la música. Uh-huh. Y a pesar de que es una disciplina con una historia
relativamente reciente, vemos intereses en hacer filosofía sobre la música desde muchísimo tiempo hacia atrás. Entonces, ¿qué estudia la filosofía de la música? Es muy amplio. Podríamos dividirlo en diferentes saberes, diferentes subdisciplinas. Podríamos decir que hay una ontología de la música. Por supuesto Muy que sí. interesante. Hay un interés por comprender qué es la música. Se distingue la música del ruido. ¿Qué es un músico? El músico tiene que ser una persona que se forma en un conservatorio. El músico es cualquier persona que toma un instrumento. La relación entre músico y público es una relación activo-pasiva o es activo-activo, es una relación dialéctica. Todas estas preguntas de qué es la música nos podrían arrojar a una primer disciplina que podríamos llamar una ontología de la música. Ese sería uno de los campos de estudio. Otro, muy evidente y quizá el más conocido, una estética de la música. ¿Qué estudiaría la estética de la música? ¿Qué es lo bello en la música? Lo cual es una pregunta importantísima en todo arte, porque suponemos desde la estética, suponemos desde la filosofía, que cuando nosotros entendemos qué es lo bello para un compositor, qué es lo bello para un artista, estamos comprendiendo su lenguaje, ya que el artista supone expresar lo que para él es bello. O podríamos discutir también lo que para él es feo. Entonces ahí tenemos otra disciplina de la filosofía de la música que sería la estética musical. Sin necesidad de forzar una interpretación, claramente también podemos ver una disciplina dentro de la filosofía de la música hacia la ética y política musical, que esa es una de las más interesantes para mí. Muchos filósofos se han preguntado si la música puede influir la conducta, si puede influir la moral. Se lo pregunta Platón en la República, no se lo pregunta Aristóteles en la política, sino que lo reafirma en el libro 8 de la política. Se lo preguntan muchos autores medievales y se lo siguen preguntando hasta la actualidad. ¿Cómo la música puede afectar nuestra conducta? Dentro de esta rama de ética y política musical, podríamos también discutir si la música funciona como un medio de propaganda para validar diferentes ideales del Estado, de alguna fuerza política, o si más bien funciona como un movimiento contracultural. Un poco controvertido ese término contracultura, cada vez lo utilizan menos los antropólogos, pero nos entendemos, ¿verdad? Un movimiento antisistema. Y de ahí podemos ir a una infinidad de campos más de interés de la filosofía de la música, como música y cognición, música y tecnología, música y sociedad, que este último se acerca un poco más a otra disciplina paralela a la filosofía de la música, como es la musicología, que la musicología estudia la música tomando en cuenta el contexto social, el contexto teórico musical, el contexto histórico. Entonces, todos esos son algunos de los campos que estudia la filosofía de la música y nos pueden acercar a una posible definición. Te voy a hacer una pregunta que para los no filósofos que nos escuchan, que son muchos, porque en todo caso este canal es divulgativo, no es un canal para necesariamente filósofos, sino más bien es para los no filósofos. Existe, porque me gustaría hacerte una pregunta ontológica, ¿existe la música? Es decir, una vez escuché el tema de, bueno, uno no ve al do mayor caminando por la calle, digamos. ¿Cuál es nuestra relación con la existencia de la música? ¿Existe independientemente del humano? ¿Cómo es este tema del ser de la música?
Wow, es profundísima la pregunta. Em, y es una pregunta que tendría diferentes respuestas Ok. desde diferentes lugares. Em, es inquietante pensar en la música como una abstracción, ¿verdad? Y cuestionarnos si esta existe o no. Pero muchos de los primeros pensadores que hacen filosofía de la música la ven como una disciplina matemática y una disciplina física. Así que si le preguntáramos a Pitágoras, si le preguntáramos a varios pensadores presocráticos, nos dirían que sí, que a la música la podemos ver, la podemos sentir, la podemos presenciar en el sonido de las esferas. Si le preguntáramos a medievales o autores, pensadores en transición hacia el pensamiento eh, ya un poco más medieval, digamos, por ejemplo, Boecio, que está ahí como en ese final, inicios de la Edad Media, pues Boecio consideraba que existían tres tipos de música: una música humana, una música instrumental y una música mundana, ¿verdad? Y esa música mundana, lo que se refiere Boecio, es la que producen las esferas, y esa es una música a la que tiene acceso solamente la divinidad. Los seres humanos no tenemos acceso a esa música. Pues un poco más complejo, ¿verdad? Ya Boecio nos lleva más un poco a ese plano metafísico. Vean cómo pasamos Sí. rápidamente unos cuantos años de un plano físico y matemático a un plano metafísico. Y me parece genial, independientemente de la conclusión a la que lleguemos, que nos cuestionemos qué es música y nos cuestionemos si la música existe o no. Porque algo que se caracterizó el siglo pasado a nivel artístico, en todas las artes, fue cuestionarse qué es arte. No solo cómo es el arte. Porque la música lo hicieron en todos los periodos. Lo hizo la Camerata Florentina al final del siglo XVI, que se reunían un montón de intelectuales. Entre ellos estaba el papá de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, fue un gran intelectual de la época. Y se reunían y se cuestionaban cómo tenía que ser la música. Y lo hizo el grupo de los cinco en el siglo XIX en Rusia. Y un montón de intelectuales se han reunido y se han cuestionado cómo debería ser la música. Pero ¿quién se ha cuestionado qué es música? ¿Quién se ha cuestionado si existe música? Entonces es de verdad algo súper atrayente de nuestra época. Me parece genial cuestionarnos. Disculpa que me siga en este punto porque me parece formidable introducirnos aquí, estacionarnos un momento. Con esto que decías de la música mundana, que podría sonar más bien todo lo contrario a tu definición, ¿verdad? Es esta música divina, esta música planetaria, porque sí he escuchado el tema de que los planetas, por ejemplo, hacen música. No sé si lo estoy diciendo correctamente desde el punto de vista astronómico, pero que en las órbitas y en digamos, los movimientos que hacen los planetas, que están haciendo las estrellas, están haciendo como una especie de lo que llamaríamos nosotros una sinfonía celestial, que evidentemente nuestro oído no aprecia, pero que, no sé, digamos, supongo que hay un tema allí de las ondas, del estudio de las ondas, y se dan cuenta de que hay algo musical. En este sentido, quiero meterme con una pregunta muy específica y también de estas extrañas. El logos, por alguna razón alguien decidió que tenía que traducirse como verbo o como estudio, o como pensamiento, pero que en última instancia, si mal no recuerdo, es Heidegger quien nos dice, bueno, que el logo es la cosecha, ¿sí? Pero quedándonos en el tema de la voz, logos, digamos, que incluso esta Derrida es lo que critica con el logocentrismo, este tema de la voz, y va a decir, lo primero que hay es la escritura, que la música también lo que hay es escritura, digamos. Luis, el logos, mi pregunta tiene que ver con el logos. ¿Hay
musicalidad en el logos? No sé si Wow. alguna vez te han hecho esta pregunta. Nunca. Es amplia, ¿verdad? Me encanta Heráclito y nunca se llega a, a un acuerdo de qué quería decir Heráclito con logos, ¿verdad? Entonces va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo acá. Vamos a ver, dentro de las múltiples traducciones que podríamos acotar a esto, yo diría hay música en el razonamiento, hay música en la argumentación, hay música en el discurso, hay música en el habla, hay música en la inteligencia, hay música en el pensamiento. ¿Cómo más lo podemos traducir? Bueno, de todas esas, yo me aproximaría a que sí. La música es un discurso, por ejemplo, yendo primero a esa porque me encantan los temas políticos. La música es un discurso, el arte siempre es un discurso, la historia siempre es un discurso. Y si te presentas como apolítico o como antidiscursivo, ese es tu También. discurso político, por supuesto que sí. Y entonces esto nos llevaría a un siguiente nivel de conocimiento, digamos, ¿no? Quizá no piramidal, pero sí consecuente. Entonces hay no solo un discurso, sino hay también un razonamiento. Esto, por supuesto que sí. Yo creo que una es consecuente a la otra, ¿verdad? Donde hay un discurso, hay un razonamiento. Nos puede parecer un razonamiento válido, nos puede parecer un razonamiento inválido. Podemos analizarlo de diferentes maneras, pero definitivamente hay un razonamiento, hay un lenguaje, hay una intención del autor que nos está transmitiendo, como hemos dicho antes, con los temas de la estética, nos está transmitiendo qué es lo bello para él, nos está transmitiendo, nos está reflejando, nos está mostrando su psique, su interioridad. Entonces, hay logos en la música, sí hay música en el logos, diría más. Claro, de las dos vías. Una carretera de dos vías. Totalmente. Claro, y esto que dices me parece genial porque probablemente uno no capta que la música también es texto. Claro. Y esto que decías me recuerda mucho a Derrida. No recuerdo que Derrida haya trabajado con el tema musical, aunque Derrida se metió con todo y todo lo quiso destruir y llevar a la ceniza y a la espectralidad, que sobre eso tenemos video en el canal, sobre estas categorías, si se puede llamar de alguna manera, las categorías deconstructivas, derridianas. Hay texto en la música y esto me recuerda nada ahí fuera del texto y la música está dentro también de esto. Luis, ¿quiénes son los principales filósofos de la música que si hay alguien que le interese este tema tiene que tener en su biblioteca? ¿A quién recomendarías? Excelente. Algo que sucede en la filosofía de la música, como sucede en la filosofía, es que no todos los que han hecho filosofía de la música tienen el título de filósofos de la música, ¿verdad? Okay. Entonces podemos irnos bastante atrás. Algunos que mencionaba ahora, y quizá uno de los primeros, Pitágoras, ¿verdad? Pues realizando una relación matemática, física con respecto a la música. Platón habla mucho sobre especialmente la influencia de la música en la conducta, en varios textos, no solo en la República, hay varios más. Aristóteles, interesantísimo, cómo utiliza la música como un medio de catarsis, como un medio de ocio, como una metodología didáctica, una metodología en la pedagogía. Es algo sobre lo que discute mucho en el libro 8 de la política, donde menciona varias de las disciplinas más importantes para él y dice, de todas estas, creo que dice gimnasia, dibujo y lectoescritura, si no me equivoco, en el libro 8. Y dice, de todas estas, bueno, y música. La menos importante es la música, dice. Es la menos importante, pero
es la que nos da un espacio de ocio. Y ahí empieza a comentar que a través del ocio y de espacios, esta palabra no la utiliza Aristóteles, pero la utilizo yo, recreativos, se crea mucho aprendizaje. De ahí voy a dar un salto cronológico gigantesco, pero es un autor que me fascina, Adorno. Una maravilla. Y aquí estamos aterrizando a personas que sí le podríamos poner el título de filósofo de la música. Adorno, que se le considera también musicólogo y filósofo, y bueno, ¿qué no hizo Adorno? Estudia muy fuertemente la relación de la música con la sociedad y le preocupa muchísimo la relación de la música con la industria. Ese es un texto que puedo recomendar muchísimo. Ok, mira, escritos musicales, ok, qué bueno. Sí, es una maravilla teórica, estética, social, filosófica. Es un gran texto. Es uno de los cuales yo utilizaría para empezar sobre temas de filosofía de la música y para terminar, porque es avanzadísimo. Y bueno, de ahí podemos mencionar a otros. Guido Adler es muy importante, se le considera a Guido Adler el primer musicólogo de la historia, de la mitad del siglo XIX, nace él, muere en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ahí podemos mencionar algunos y algunas muy importantes de siglo XX, como Lydia Gower, estadounidense, está en vida y es en verdad una pensadora muy importante con respecto a filosofía de la música. Y quizá una última recomendación podría ser Peter Kivy. Falleció hace unos pocos años, no sé si unos 5 o 8 años, y todo un gran especialista entre la relación entre música y emociones. Y también estudió mucho la relación de la música con respecto al oyente. Muy interesante. Entonces, todos esos pensadores, diría yo, directo a la biblioteca. Quisiera detenerme un momento ahora que has mencionado varios. Me recuerdo que lo que para Platón era la vista, para Nietzsche era el oído. Si hay un sentido importantísimo para Nietzsche, va a ser el oído. Y además, Nietzsche era músico, ¿verdad? No sé hasta qué punto compositor, y quisiera que pudiéramos hacer un contenido ambos en otro momento, pero solo con este tema de Nietzsche y la música. Pero haciendo un breve comentario, Luis, incluso con Nietzsche que hablaba de la danza, porque claro, hay un tema vitalista, hay un tema del cuerpo, hay un cuidado también del cuerpo, un tipo que estaba enfermo, que sufrió toda su vida de cualquier achaque. ¿Cuál es la importancia que Nietzsche nos va a dar con respecto a la música? Digamos, sí sabemos que hay un aforismo, o que se puede extraer un aforismo de Nietzsche con que la vida sin música es un error, pero digamos, eso digamos, no deja de ser muy sintético, pero y quizás hasta reduccionista. Pero, ¿qué podemos encontrar en Nietzsche y la música como un aspecto superior, el oído como un aspecto superior del sentido para filosofar? Bueno, en efecto, sobre Nietzsche podríamos hablar por bastante tiempo. Nietzsche es alguien que viene a reforzar una idea contemplativa e intelectual de la música. Nietzsche es un gran admirador de Wagner, Richard Wagner, ¿verdad? Compositor alemán del siglo XIX. Y él junto a otros pensadores viene a reforzar
una idea muy importante que podríamos quizá desarrollar más adelante en la conversación, que es la idea de la música absoluta, una música que se nos presenta como un lenguaje en sí mismo. Esta palabrita para los filósofos siempre es muy importante, ¿verdad? En sí mismo. Sí. Una música que se nos presenta como no ociosa, sino como un proceso intelectual de conocimiento. Entonces, Nietzsche ayuda mucho a construir esa parte contemplativa y, por qué no decir, incluso también supremacista, ¿verdad? Seguro, segurísimo. Sí, totalmente, ¿no? Y en eso, tanto Nietzsche como Wagner compartían bastante pensamiento de que los alemanes en verdad manejaban históricamente la música más importante de la historia, ¿verdad? Nietzsche consideraba que los 3 compositores más importantes de la historia eran Bach, Beethoven y Wagner, los 3 alemanes, ¿verdad? Y que ahí estaba condensada la historia de la música. Entonces sí, Nietzsche nos dirige mucho hacia esa parte contemplativa, intelectual, que construye el pensamiento, que construye, no quisiera decir el alma en Nietzsche, ¿verdad? Pero, y que va muchísimo más allá de lo ocioso, sino que va hacia lo intelectual y que se nos presenta como un lenguaje en sí mismo, y un lenguaje en sí mismo que solo pueden entender algunos. ¿Adivinen quiénes? Los intelectuales alemanes del siglo XIX. Por supuesto, es que incluso Nietzsche era tan supremacista y aristocrático en el sentido intelectual del término, que hasta después pasa coleto con Wagner, porque ¿cómo se te ocurre Wagner? ¿Verdad? Y después se pelea y lanza 2 libros, ¿no? 2 libros contra Wagner. Es decir, la supremacía nietzscheana es fabulosa, que incluso, para los que no sepan, en el canal tenemos una explicación del tema de la aristocracia política en Nietzsche. Un tema absolutamente interesantísimo y que digamos, para sorpresa de algunos, Nietzsche estaba más cercano a los pensamientos liberales que socialistas, por el tema precisamente del culto al individualismo y el superhombre. Si hay algo que tiene el superhombre, es que no funciona con ninguna manada, ni ningún rebaño, ni mucho menos con la masa. Eso, si hay algo que Nietzsche va a echarle baigón, es a cualquier cosa que sea como la cultura de muchos, ¿verdad? Porque él es absolutamente aristocrático. Y el tema musical en Nietzsche no se va a escapar de esto. ¿Cuál es la relación, Luis, que la música tiene con el conocimiento? Wow, muchísima y muchísimas. Y yo, para responder eso, primero tengo que cambiarte un poquito la pregunta y tendría que responder qué es música. Y para responder qué es música, también debería preguntarme, ¿la música ha existido siempre? Eso le pregunto yo a mis estudiantes de historia de la música. ¿La música ha existido siempre? Bueno, el concepto que domina principalmente sobre nosotros es un concepto bastante centroeuropeo, que tiene sus raíces en 2 periodos artísticos, un poquito en el Renacimiento y muchísimo en el Romanticismo siglo XIX. Y esa definición para nosotros de música es una música donde hay una relación activa, pasiva, entre el músico, entre el intérprete y el público, una relación contemplativa, ¿verdad? Por eso es que usualmente cuando vamos a ver una obra académica vamos al teatro, nos sentamos de manera pasiva y escuchamos la totalidad de la obra, no hacemos nada más y al final, luego de ese proceso de contemplación, aplaudimos, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto
que principalmente gobierna sobre nosotros en Occidente. Y esto nos lleva a otras cosas. Por ejemplo, entonces el músico es un especialista técnico de su instrumento y teórico de la música. Y bajo este concepto de música, la música no ha existido siempre. Lo que ha existido siempre son eventos sonoros. Porque hubo alguien en las cavernas que se le ocurrió tomar un cuerno y hacer algún sonido para bromear a alguien, para ahuyentar a un animal, para hacer algún rito, ¿verdad? Pero este concepto que nosotros tenemos es bastante intelectual. Entonces ahora me preguntaba, Marcos, ¿qué relación tiene la música, ¿verdad? O te decía yo que tenemos que agregar a eso, ¿qué relación tiene la música con nosotros? Entonces, uno es ese intelectual, ¿verdad? La música también se nos ha presentado como medicinal. Sí. Principalmente dentro de aspectos no occidentales, aunque también hemos desarrollado en Occidente todo el área de la musicoterapia, pero la música tiene un aspecto muy medicinal, muy fuerte en otras culturas, religioso. Sí. En Occidente también es religioso porque se utiliza música para transmitir el mensaje de Dios y etcétera. Sí, por supuesto. Pero me refiero a religioso en tanto experiencia metafísica, en experiencia casi que de trance, ¿verdad? Es más propio de otras culturas. La música para nosotros se nos ha presentado como método de propaganda, como decía antes, ¿verdad? A través de la música se logran validar discursos, se logra persuadir. La música se nos presenta como contracultura ante estos eventos de propaganda. La música se nos presenta como matemática, como física. La música se nos presenta como un espacio de ocio. En el siglo XIX, las mejores pianistas, ya hice el spoiler, eran mujeres. Definitivamente mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les educaba en el piano para que se mantuvieran entretenidas en la casa y no salieran. Y habían mujeres que alcanzaban un virtuosismo tremendo, pero bueno, jamás se les permitía ir a giras ni nada, sino que era algo para el entretenimiento en las salas de sus casas. De nuevo, también política, género y un montón de cosas, porque si tenías espacio para aprender un instrumento en un ciclo en el que es común trabajar 14, 15, 16 horas diarias, quiere decir que estás acomodado económicamente, ¿verdad? Entonces, claro, definitivamente. Entonces, sí, la música se nos presenta como cada una de esas cosas y varía de manera muy determinante en diferentes culturas. Muchísimas gracias a Luis Segura. Recuerden que en la descripción, en el comentario fijado, vas a tener mi canal de Telegram, mi canal de WhatsApp y también vas a tener las redes sociales de Luis Segura para que lo conozcas, para que lo sigas y que nos ha brindado hoy una perspectiva de la filosofía de la música, siendo Luis doctor en educación, musicólogo, una maestría en musicología y además es filósofo. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Hasta luego.